Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Enrique Conejero y conjuntamente con la profesora María del Carmen Segura estamos presentando esta ponencia, la Constitución cubana de 2019, recién aprobada en 2019, y con el subtítulo La democratización pospuesta. Agradecemos al Congreso y entidades de inclusión y desigualdad que nos hayan aceptado nuestra ponencia para participar en este simposio que debate sobre identidad, segregación, marginalidad y racismo desde el derecho y de las ciencias jurídicas. Concretamente traemos esta norma, la norma fundamental del sistema político cubano, que fue reformada y aprobada hace 2 años. Como sabéis, el sistema político cubano es diferente, es un sistema político de corte de la antigua Unión Soviética, del mundo comunista, y por tanto es heredera de esa revolución popular que triunfa en 1959 y que a partir de ese momento ha durado y ha perdurado con diferentes reformas internas durante más de 60 años. Como sabemos, la revolución cubana en sus inicios fue podríamos decir, un experimento político de rabiosa actualidad que tuvo pues un gran interés y sigue teniendo un gran interés en todos los niveles académicos, políticos. Consideremos que es un país actualmente de 11 millones de habitantes, con un PIB per cápita bajo, y aún sigue generando noticias, impacto a nivel internacional y a nivel hemisférico de gran actualidad. Como sabemos, Cuba, de alguna manera, aunque empezó como una revolución popular, por la propia dinámica acción-reacción y la relación con Estados Unidos, pues en ese polo de la Guerra Fría, pues obviamente Cuba pues opta a partir de 1961 por declarar el carácter socialista de la revolución y ubicarse en el polo de la Guerra Fría, en el mundo del bloque comunista. Aunque como norma jurídica, como sabemos, o no sé si lo sabéis, Cuba no tuvo una constitución hasta el año 1976. Por tanto, todo el periodo que va de 1959 a 1976 fue un periodo de experimentación total a todos los niveles políticos, económicos, sociales, ¿no? Se pretendía crear una sociedad nueva basada en un tipo de ciudadanos que no fueran materialistas, sino basado en otro tipo de valores, y por tanto se fue experimentando a todos los niveles para lograr un tipo de sociedad de esta naturaleza, siempre bajo la égida de los victoriosos o los líderes que triunfaron en la revolución de 1959. Una vez que ya directamente, a partir de, evidentemente, también de fracasos del modelo económico, Cuba opta por asumir ese tipo de modelo de planificación centralizada que se llevaba en los antiguos países del bloque soviético y exsoviético, y por tanto adopta una constitución de ese estilo, una constitución basada en la constitución soviética de 1936, y por tanto utiliza, como vemos en la presentación, un modelo jerárquico con unicidad de poder, con el sistema político anclado en el Partido Comunista de Cuba. Cuba, hay que recordar que tampoco era un país con un partido comunista fuerte, sino más bien era basado en la impronta de sus líderes que algunos no eran comunistas en sus orígenes, otros sí, pero al final tenía una vinculación netamente con los líderes de ese proceso revolucionario. Aún así, en el artículo 5 de la Constitución de 1976 ya acuña que ese Partido Comunista va a ser la vanguardia del país, y por tanto todo va a girar en el funcionamiento y en el control que va a realizar el Partido Comunista de Cuba, un sistema político, por tanto, de partido único, de corte de los sistemas del antiguo bloque comunista. Por tanto, así se articulaba en un nivel vertical, es que en la cúpula se mantenían los líderes que habían sido victoriosos. En ese momento estaba el liderazgo de Fidel Castro, y a partir de ahí se articulaba todos los demás poderes del Estado, como pues el Consejo de Estados y de Ministros, una Asamblea Nacional del Poder Popular, organizaciones de masas y profesionales, y los poderes judiciales,
estaban pues de una manera también controlados por el Partido Comunista de Cuba. Por tanto, hay un principio claro de unicidad de poder y no de separación de poderes como lo conocemos en las democracias liberales. Bueno, como sabemos, a partir de 1989, pues Cuba tiene que reorientar su sistema social y sobre todo su sistema económico debido a la crisis del sistema del antiguo bloque comunista a partir de la caída del muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la antigua Unión Soviética en un proceso que va de 1989 a 1991. Por tanto, en este momento, Cuba queda de alguna manera impactada negativamente por ese desmembramiento del antiguo bloque comunista que estaba integrado económicamente en un consejo de ayuda mutua económica y que se veía muy favorecido Cuba por esos intercambios, sobre todo de petróleo. Por tanto, como veis en la presentación, pues ese impacto llegó a representar negativamente un decrecimiento del Producto Interior Bruto de 1/3 de su Producto Interior Bruto y por tanto comienza un periodo muy complejo de adaptación del sistema económico que estaba basado en esas relaciones de intercambio que dependían de cada una de las particularidades económicas de los países que la integraban, pues a intentar reorientar la economía a una economía más competitiva en el exterior y buscando nuevos socios comerciales. Como veis, es un proceso difícil que se llamó del 90 a partir de los años 90, un sistema que se le denominó de periodo especial, porque se tuvieron que implementar nuevas medidas que antes de 1999 pues no consideraban, como la inversión extranjera, como despenalizar la tenencia de divisas. Pues como veis, hay una serie de reformas que empezaron a ser aplicadas para intentar de alguna manera adaptar el sistema económico imperante en la isla, un sistema de planificación centralizada al corte del anterior bloque comunista, a un nuevo sistema que adaptara pues a una necesidad de subsistencia y adaptación del modelo económico. Por tanto, como veis, se despenalizó en aquel momento la tenencia de divisas, que era un delito. Se legaliza pues lo que podríamos decir que son los autónomos, trabajo por cuenta propia. También se posibilitó que la propiedad agrícola se pudiera hacer pequeños empresarios para producir, y algunos tipos de medidas fiscales para intentar reducir ese déficit fiscal que incrementa por ese impacto negativo y la disminución de ingresos del presupuesto del Estado. Y sobre todo ya se empieza a elaborar se aprueba una nueva ley de inversión extranjera para que se pudiera pues invertir en el país por parte de capital extranjero, sobre todo en temas que tienen que ver con el turismo o la minería. Como veis, a partir de los años 90 hasta el momento en que se hace el proceso de reforma constitucional de 2019, el sistema económico, tanto en los finales de la década de los 90 como en todo lo que llevamos del siglo XXI, ha sido un proceso de adaptación económica a una economía mixta pero sustentada en una economía todavía dependiente de la propiedad pública, y por tanto en esa primera fase de reorientación del socio comercial pues se pudo sustituir a un socio comercial como la antigua Unión Soviética por un nuevo socio comercial como ha sido Venezuela, que también le ha propiciado pues sustituir esa dependencia del petróleo que perdió con la Unión Soviética, con este nuevo socio comercial prioritario que fue Venezuela. Por eso el periodo que va desde 2004, de 1998 a 2006, pues la economía cubana se pudo readaptar con estas condiciones ventajosas que le daba la relación comercial con Venezuela, y por la inversión de extranjeras, sobre todo en turismo, por países como España, Italia, o en la minería como Canadá, y un crecimiento económico importante, y las reformas que se realizaron en la Constitución en el año 92, renovando aprobando una nueva ley electoral para hacer elecciones cada 5 años para la Asamblea Nacional del Poder Popular, sobre todo actualizar el tema de la inversión extranjera para que se pudiera tener inversión extranjera mixta con casi propiedad igual entre ambos socios, pues propició, por ejemplo, a que la economía cubana tuviera un cierto desahogo hasta el año 2006.
¿no? Como vemos, después del año 2006, que coincide con la renovación de las élites en la cúpula del sistema político cubano, tenemos que destacar que uno de los fundamentos de esta nueva reforma constitucional que comienza en 2018, que acaba en 2019, tiene que ver con la adaptación del sistema económico cubano a esta nueva realidad de un entorno internacional diferente, adaptar el sistema económico a un entorno internacional que es de economía de mercado e intentar adaptar la realidad del país de nuevas apariciones de una base que tiene que ver con propiedad privada, reconocer la existencia de esa propiedad privada, darle cierta seguridad jurídica y por tanto la Constitución debería plasmar esa evolución que ha tenido la economía desde finales de los años 90 hasta 2018, que comienza este proceso de configuración de una nueva Constitución y su aprobación. También hay que recalcar otro fundamento importante que tiene que ver con la renovación de las élites políticas en Cuba. Como sabemos, el liderazgo de Fidel Castro fue prolongado en el tiempo desde 1959 hasta el año 2006, que es cuando se puso enfermo, y por tanto a partir de ese momento comienza también un proceso en el cual se tiene que institucionalizar cuál va a ser ese proceso de cambio en la política, en la cúpula política del sistema político cubano. Y por tanto hubo un proceso interino en el cual se sustituye el liderazgo provisionalmente de Fidel Castro en la figura de su hermano Raúl Castro, que era en ese momento el ministro de las Fuerzas Armadas, y por tanto también se empieza ya a consagrar un sistema de relevo generacional, porque la mayoría de los líderes políticos y del sistema de administración pública son líderes o son dirigentes que ya son octogenarios o incluso nonagenarios y por tanto necesitaban una savia nueva, unos neolíderes que sean nacidos después del triunfo de la revolución. En este caso, la figura del actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que también se empieza a configurar como ese relevo que se consolida en el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, que se ha celebrado en este año. Por tanto, también la Constitución cubana aprobada en 2019 tenía que reflejar cuál va a ser ese proceso de cambio, de renovación en la élite política cubana a través de un proceso en el cual se establece esa renovación de los cargos públicos durante un mandato de 5 años, una novedad que no estaba en los anteriores entramados jurídicos del país. Por tanto, estos dos elementos quiero dejar claro que tanto la dinámica económica, adaptar el sistema económico a esa nueva realidad en el cual hay que adaptar o encajar la economía a la propiedad privada, tanto interna como internacional, y por tanto la Constitución tenía que reflejar esa realidad. Y en segundo lugar, y yo creo que es más importante, encajar esa novedad de institucionalizar ya el Partido Comunista de Cuba como una fuente de poder orgánico y político, y la relevo en su cúpula porque ya la generación de 1959 pues está llegando a su fin. Entonces ya se consolida esta pauta de cómo debería ser a partir de ese momento la renovación en la cúpula política. Por tanto, con estos dos fundamentos, tanto esa dinámica económica y esa dinámica política, bueno, se inicia este proceso de reforma que comienza cuando la Asamblea Nacional del Pueblo Popular acuerda iniciar el 2 de junio de 2018 esta reforma constitucional. Se prepara una comisión redactora donde se hace un proceso amplio de debate de abajo arriba, un proceso muy participativo, bueno, que según las estadísticas oficiales del país, bueno, como siempre se reúne, se debate, se hacen propuestas. Según las estadísticas oficiales dice que participaron pues, 8 millones de personas, se modifican parcialmente algunos de los artículos propuestos y al final pues esta constitución se aprueba en diciembre de 2018 y como está establecido se lleva a referéndum y se aprueba por parte del 85% dándole sí a esta reforma. Ya sabemos que las elecciones
en Cuba no son elecciones al uso, son elecciones donde pues evidentemente hay un control del sistema electoral y es complicado poder participar en un movimiento, por ejemplo, como se hizo en Chile, de la Constitución, un movimiento a favor o en contra de la Constitución. No es posible dentro del sistema político cubano hacer en este tipo de procesos lo que normalmente se haría en cualquier otro país. Incluso recordemos Chile cuando sale de la dictadura de Pinochet, que es un proceso de reforma donde hay movimientos a favor y en contra y se le dé el espacio constitucional y político para que puedan defender ambas posturas. Como sabemos, en Cuba esto no es posible, por tanto la única postura oficial que se podía defender era el sí a la reforma constitucional que se aprueba fundamentalmente el 24 de febrero de 2019. Esta constitución consagra o petrifica, a mi juicio, el sistema político anterior, adaptándolo a esa realidad económica y a esa realidad política, porque como vemos en su preámbulo queda claramente por así decir, ese dogma de que Cuba jamás regresará a un sistema capitalista y por tanto la integridad del sistema se declara, que el país no volverá jamás al capitalismo y que va a seguir esa senda de socialismo y hacia el comunismo. Por tanto, ahí no hay variación con respecto a la Constitución de 1976, las diferentes reformas que se hicieron en el 92 y en el 2002, y la unicidad de poder se mantiene aún así en cuanto a que sigue siendo y aún más se fortalece porque ya no es la figura de los líderes carismáticos, sino que el Partido Comunista sigue siendo el eje vertebrador del sistema político cubano. Y en el caso, fijaros, del artículo 108 de la Constitución, decae en el propio poder legislativo el control del poder judicial, por tanto es juez y parte, y se mantiene esa dinámica que en estos sistemas políticos de un control total por parte de un poder, el poder político, que en este caso se articula o se solidifica a través del Partido Único, el Partido Comunista de Cuba. Por tanto, aquellos que hubieran esperado, tanto de dentro como de fuera de Cuba, o que la Constitución sirviera de alguna manera para hacer reformas políticas que permitieran de alguna manera una mayor libertad de expresión, de reunión, de asociación, de alguna manera a canalizar las disconformidades o las propuestas alternativas dentro del sistema, pues la nueva Constitución cubana de 2019 no da esta posibilidad. Por tanto, aquellos que puedan defender el sistema de democracia liberal e intentar que Cuba pues transite por un modelo de estas características, pues debemos o deben seguir esperando a que de alguna manera se rescate esa Constitución de la República de Cuba de 1940, que en su momento fue una de las constituciones más democráticas que había en América Latina, aunque después en la práctica, por temas de corrupción, etcétera, no fueron implementadas significativamente. Pero la Constitución en sí, como marco jurídico y de respeto a los derechos y libertades, sí fue una norma pionera o una norma importante, de las más importantes de América Latina. Por tanto, a mi juicio, lo que quería debatir con ustedes, y espero que nos hagan las preguntas pertinentes, pues es que la Constitución cubana de 2019 no fue más que un reflejo de intentar adaptar la dinámica económica y política de la isla después de la caída del muro de Berlín y la desintegración del antiguo bloque comunista, y por otro lado la renovación de las élites políticas en el sistema político cubano. Por lo tanto, la Constitución no hace más que adaptar esta realidad que viene configurándose en el paisaje de la isla y petrifica esa idea de mantener el sistema tal como está, con reformas cosméticas en el entramado económico y ninguno en el político. Por tanto, esperemos que en el futuro se pueda, aquellos que queremos, bueno, que los países transiten por unas democracias liberales con una apertura en derechos y libertades, pues se pueda lograr tanto desde dentro como desde fuera un acuerdo generalizado para que se pueda transitar o se lograr esa democratización que muchos
de dentro y de fuera están esperando. Muchas gracias y espero que me hagáis todas aquellas preguntas que creáis oportunas. Seguimos estos días en el Congreso. Muchas gracias.